todavía no les puedo confirmar absolutamente nada. Sí puedo confirmarles, les puedo decir que efectivamente me llamaron porque cerca de las 22:30 recibimos un llamado de que algo extraño ocurrió en la casa del fiscal Alberto Nisman. Recordemos, es el fiscal que en los últimos días hizo la denuncia gravísima contra la presidenta, contra el canciller, por el tema de la AMIA, y es el fiscal que esta mañana tenía que presentarse en el Congreso justamente para dar información sobre su denuncia a los diputados allí en el Congreso de la Nación, reunión a la que incluso el oficialismo había confirmado su presencia. Es más, la diputada Diana Conte había dicho que iban con los tapones de punta. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Todavía no se sabe, no hay ninguna confirmación oficial de qué fue lo que ocurrió dentro del departamento del fiscal Alberto Nisman, ni tampoco qué fue lo que ocurrió con el fiscal, si efectivamente pasó algo. Lo que sí nos llama la atención es que se ha vallado toda la zona, la valla es cada vez más grande, se ha cortado el tránsito sobre la avenida Azucena Villaflor al 450, que es donde está la torre donde vive, donde tiene su departamento el fiscal Alberto Nisman. Sí, Ángel, te escucho. Efectivamente, lo que estabas diciendo justamente recién, para confirmar lo que estamos viendo en imágenes, porque circula mucha información a través de las redes sociales, puntualmente a través de Twitter, que es donde surgió de alguna manera la información. Hay una fuerte presencia en el lugar. Estamos viendo justamente la imagen del secretario de Seguridad, de Sergio Berni, ingresando al edificio de Azucena Villaflor 450, donde vos estás trabajando, y lo que vemos es, además, a la unidad médica forense, a los peritos justamente de prefectura, y eso es lo que más ruido ha generado para esta cobertura, Mario. Bueno, la presencia del móvil de la unidad médica forense es lo que más alerta ha generado aquí a quienes estamos en este lugar, donde de a poco empieza a llegar gente que se va enterando de la situación y obviamente se encuentran sorprendidos por la cantidad de móviles que hay frente al edificio, por el impresionante vallado que se ha hecho, por el corte de tránsito que hay en ambas manos de la avenida Azucena Villaflor y por los movimientos que hay en la planta baja del edificio donde vive el fiscal. Pero como decías vos, la presencia del móvil de la unidad médica forense es lo que más llama la atención y tal vez es el dato más preocupante sobre la suerte del fiscal o bien sobre lo que puede haber ocurrido adentro del departamento. La noticia se generó a las 10:30 de la noche, a esa hora ya había empezado a circular y ya algunas fuentes empezaron a llamar a algunos periodistas de que algo extraño había ocurrido en el departamento del fiscal. Es más, el primer periodista que da la información al aire es Damián Hatcher. Damián Hatcher pertenece al Buenos Aires Herald, que fue el primer medio gráfico, digamos, pero en su versión online, que tira la noticia. También es periodista freelance de la agencia AP. Hace un ratito me comuniqué con Damián para preguntarle cómo había surgido la información y me dijo, efectivamente, cerca de las 10:30 de la noche recibí un llamado de una fuente muy segura que habitualmente me proporciona información, me proporciona datos, es una fuente confiable que me confirmó que algo extraño había ocurrido en el departamento del fiscal Alberto Nisman. A partir de allí me contó Patcher me contó que chequeó la información que le habían dado con otras fuentes que él tiene y entonces allí empezó a publicar esto que enseguida, por supuesto, se expandió teniendo en cuenta la denuncia que había hecho el fiscal en los últimos días, las declaraciones que había hecho en torno de su denuncia, confirmando que tenía mucho más, que apenas era la punta de un iceberg que involucra a la presidenta, al canciller, a Luis Delía, a Espeche y también a miembros de la CIDE, y que, a partir de los datos que él recibió, entonces publicó esta información. Ahora, lo concreto que a esta hora, Ángel, aquí en la puerta del edificio del fiscal Alberto Nisman, sí podemos contar el gigante operativo que hay alrededor, los distintos móviles que por supuesto nos llaman la atención, entre ellos la unidad médica forense,
y la presencia muy llamativa, claro está, de el secretario de Seguridad, del titular de la Policía Federal y de una fiscal de apellido Fein, que fue la que confirmó que efectivamente venía a presentarse al departamento del fiscal Nisman porque la habían llamado y porque algo había ocurrido allí, pero que ella no estaba. Como estaba entrando, recién llegaba, no estaba en condiciones de confirmar absolutamente nada sobre las distintas versiones que hay a esta hora y algunas de esas versiones que ya están circulando especialmente en las redes sociales. Mario, vamos a recordar, ¿sí?, que el fiscal Alberto Nisman hoy debería presentarse en el Congreso para explicar la acusación contra la presidenta Cristina Kirchner, ¿sí?, por un presunto encubrimiento de Irán en el marco del atentado de la AMIA. Y eso es lo que genera aún más ruido en torno a los hechos que estamos viendo esta madrugada. Bueno, fue la figura sin duda de la semana desde el punto de vista informativo por la denuncia que hizo pública, porque después la confirmó, recordemos, en el programa A Dos Voces, en Todo Noticias, donde confirmó y dijo que la presidenta, según los datos que él tenía y el seguimiento que había hecho de la investigación, era la presidenta la que había dado las órdenes para, esto palabras del fiscal Nisman, era la que había dado las órdenes, la presidenta, para el encubrimiento de los acusados por el atentado a la AMIA. Después, bueno, fue la invitación al Congreso que se confirmó ya sobre el jueves, viernes de la semana pasada, la confirmación el mismo viernes del oficialismo en la voz de la diputada kirchnerista Diana Conti de que el oficialismo iba a ir al Congreso, y la expectativa puesta esta mañana en esta reunión entre el fiscal Nisman, los legisladores de los distintos partidos políticos, los integrantes de las entidades judías que lógicamente no solo se mostraron sorprendidos por la acusación del fiscal Nisman, sino que además dijeron que si bien habían estado con el fiscal Nisman durante la semana y habían conocido una versión reducida de su denuncia, querían asistir al Congreso para conocer más detalles de lo que Nisman le iba a decir a los legisladores. Así que era un día clave para el avance de esta acusación que retumbó inmediatamente en la Casa de Gobierno con la aparición durante 2 días seguidos del canciller Héctor Timerman, uno de los acusados por el fiscal Nisman, que tanto el jueves como el viernes convocó, recordemos, en la Casa de Gobierno a conferencia de prensa sin responder preguntas de los periodistas y se limitó a leer un comunicado tanto el jueves como el día viernes. Hoy era un día clave, se lo esperaba esta mañana temprano en el Congreso al fiscal Nisman. ¿Qué fue lo que pasó en su departamento? ¿Qué pasó con el fiscal? Es por ahora una usina de rumores. Aquí están llegando más móviles, 1, 2 de la Policía Federal, uno de ellos de la Unidad Criminalística, que se abren paso sobre la avenida Azucena Villaflor. Hay un móvil y 3 efectivos de la Gendarmería de la Prefectura, que están cortando aquí el tránsito, que ante el avance rapidísimo de estos 2 móviles los dejaron pasar. Los móviles ahora están dando vuelta en la esquina, ahí los dejan pasar y avanzan hacia el edificio Le Parc, recordemos, en la calle Azucena Villaflor 450, aquí en Puerto Madero. Es Azucena Villaflor y Aimé Painé, allí en la esquina. Ahí los móviles están con sus sirenas y con sus luces intermitentes avanzando, estacionando sobre el edificio, los dejan pasar rapidísimo. Son 2 móviles, y ahora los puedo ver bien, de la Unidad Criminalística Móvil. Mario, recordemos que este móvil se suma al que ya estaba trabajando en el lugar desde hace aproximadamente 1 hora y a este fuerte operativo que es liderado por la gente de la Prefectura y lógicamente por Sergio Berni, por el secretario de Seguridad, que llegó al lugar y se encuentra en el interior del edificio donde vive Alberto Nisman. Lo que pasó adentro evidentemente no es grave, es muy grave por el tenor de los móviles y de quienes están adentro del edificio donde vive Alberto Nisman. Recordemos que además de estos 2 móviles de la Unidad Criminalística Móvil de la Policía Federal Argentina, hay otro móvil de la Unidad Médica Forense, una ambulancia del SAME,
está también un móvil de la Brigada Antiexplosivos, además de varios móviles de la prefectura, que son no solo los que están cortando el tránsito, sino también los efectivos son los que han armado un vallado. Recién nos corrieron a los periodistas unos cuantos metros hacia atrás, ya no se puede avanzar más allá de ese vallado, que tiene una extensión, bueno, de toda la calle, la mano de Azucena Villaflor al 400 que va hacia el centro, y de unos 100 metros, es decir, durante toda la cuadra, a lo largo de toda la cuadra, no se puede avanzar más allá de ese vallado, una cinta plástica que acaban de colocar hace un ratito nada más los efectivos, personal femenino de la Prefectura Naval Argentina. Además de estos móviles, y por eso digo que lo que ha pasado allí arriba evidentemente es grave, está el secretario de Seguridad, Sergio Berni, está el titular de la Policía Federal, Rubén Di Santo, está el vocero de Sergio Berni, así que evidentemente una convocatoria a esta hora de la madrugada, en un día clave, con semejante operativo de seguridad, lo que ha pasado es grave, y además a esto hay que contar la presencia de una fiscal, de la fiscal de apellido Fein, sí, Viviana que fue Fein. la única Viviana Fein, Mario, que informalmente confirmó que efectivamente la habían llamado porque algo ocurrió en el departamento del fiscal Alberto Nisman. Tanto el jefe de la Policía Federal como el secretario de Seguridad, ninguno de los dos quiso confirmar ni negar nada, a pesar de que algunos de los periodistas que ya estábamos acá, a los gritos, porque llegaron y se descolgaron del móvil y se metieron enseguida al edificio, les preguntamos si efectivamente venían al departamento de Alberto Nisman, ninguno quiso decir absolutamente nada. Cuando llegaron, tanto Berni como Di Santo, ya la noticia era pública, ya había trascendido a través de Buenos Aires Herald, también en las redes sociales, pero ninguno quiso decir absolutamente nada. Fue la fiscal Fein la que confirmó que algo raro, grave, evidentemente pasó en el departamento del fiscal Alberto Nisman. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, es la gran pregunta que nos hacemos todos los que estamos aquí en la puerta del edificio. Mario, vamos a recordar, 3 de la tarde, ¿sí? Y lo remarcamos esto para la gente que se va sumando a esta hora de la madrugada. 3 de la tarde es el horario en el que Alberto Nisman, el fiscal Nisman, debería presentarse en el anexo de diputados, ¿sí? Para dar los pormenores sobre las escuchas donde hay nuevas revelaciones sobre la causa AMIA. Ahí se escucha a Luis Delía, se escucha a Esteche del Movimiento Quebracho, muchos datos importantes en la investigación por el atentado a la AMIA, Mario. Claro, y una denuncia que sacudió al mismísimo poder desde el momento que el fiscal Alberto Nisman involucró a la presidenta de la Nación en el sentido de que había estado al tanto no solo de ese plan criminal, así lo llamó el fiscal Nisman, confabulación criminal. Esos fueron los términos utilizados por el fiscal Nisman en su acusación, involucrando a la presidenta, al canciller Héctor Timerman, a miembros de la CIDE, a Esteche de Quebracho, a Luis Delía, una denuncia que por supuesto fue desestimada no solo por algunos ministros del Gabinete Nacional, sino también por el propio canciller Héctor Timerman, y que tuvo el llamativo silencio en los últimos días de la presidenta. Cristina, que desde el momento que el fiscal hizo pública esta denuncia, no dijo absolutamente nada, ni siquiera a través de sus cuentas en las redes sociales, donde suele también dar sus opiniones o hacer declaraciones, y una presidenta que en esta agenda oficial reducida por el problema que tiene en su pie, por la fractura que sufrió a fin del año pasado en su pie, tiene una actividad reducida en la Quinta de Olivos, tuvo 2 apariciones en los últimos días a partir del momento de la denuncia del fiscal, una de ellas encabezando una reunión con el sector vitivinícola
Esto, si no mal recuerdo, fue el miércoles o el jueves por la tarde en la Quinta Presidencial de Olivos, donde incluso hubo una cámara del gobierno que filmó ese encuentro de la presidenta, que estaba allí en la punta, en la cabecera de la mesa, con algunos ministros y con empresarios del sector vitivinícola, y una foto que se conoció este domingo, donde se la ve a la presidenta en Olivos, en silla de ruedas, acompañada por él en lo que fue la presentación oficial del nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina. Pero una denuncia que ha sacudido al mismísimo poder político de la Argentina, que ha tenido también repercusión a nivel internacional, por lo menos desde lo mediático, una denuncia del fiscal Nisman que tuvo cautela por parte de las entidades judías involucradas, que tuvo la crítica de un sector de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, pero que hasta el momento no había tenido un pronunciamiento público de la presidenta. La pregunta a esta hora, fíjense a qué hora de la madrugada semejante operativo y movida aquí en el edificio. No, realmente inusitado, donde está el Mario. departamento del fiscal Alberto Nisman, que está no solo Bernie Di Santo, una fiscal, sino también la cantidad de móviles que yo recién les relataba que fueron llegando a partir del momento en el que se recibió el llamado que algo extraño había ocurrido en el departamento del fiscal Nisman. 22:30, 10:30 de la noche, ya llevamos varias horas desde ese momento, ya la noticia es pública de que algo raro pasó aquí, sí, Mario, pero todavía ese es el dato, no hay confirmación oficial de qué fue lo que ocurrió, Ángel. Ese es el dato, lo que vos estás diciendo, que algo raro pasó, y lo podemos entrecomillar porque te lo dijo la fiscal que está de turno, que es Viviana Fein, ¿sí? Que te dijo puntualmente, y es la única voz oficial con la que los medios que puntualmente vos has podido tener contacto, que revele algún detalle, apenas algún detalle con este algo raro pasó, ¿sí? En el departamento pero además, donde... Ángel, sí. Ángel, el sentido común y el olfato periodístico también están revelando Totalmente. que algo extraño y grave pasó. No cabe la para menor que duda. haya dos móviles de la unidad criminalística, uno de la unidad médica forense, brigada antiexplosivos, una ambulancia del SAME, que la calle esté cortada al tránsito, que haya un vallado y no se permita la entrada y salida al edificio, evidentemente algo grave pasó. Sin lugar a dudas. Así sea una amenaza con el fiscal que está investigando, que hoy debe presentarse en el Congreso, que fue la figura de la semana, lamentablemente por la denuncia que hizo, ¿no? Teniendo en cuenta la justicia que siguen persiguiendo los familiares del atentado a la AMIA. Bueno, evidentemente algo grave, gravísimo ha ocurrido aquí en el edificio. El tema es que todavía no hay confirmación oficial de qué pasó adentro del departamento y qué pasó con el fiscal Alberto Nisman. Claro, sin dudas, y a eso me refería, no hay una confirmación. Cuando ingresó Sergio Berni al lugar, algunos medios gráficos trabajando allí fueron corridos rápidamente, por ejemplo, las fotos que tenemos fueron compartidas a través de las redes sociales apenas, pero se está haciendo muy difícil trabajar en el lugar, en algunos casos desde algunos metros de distancia, y no hay confirmación oficial. Por eso remarcaba puntualmente el caso de la fiscal Viviana Fein, que es la única persona que, entre comillas, dio algún tipo de información oficial sobre que algo raro estaba ocurriendo. Más allá de este olfato periodístico que bien decís, Mario, indica que efectivamente algo pasó en el lugar, y con este dato que surgió desde un periodista del Buenos Aires Herald, de Damián Pitcher, que además, y para darle más veracidad a la información, aún no confirmada, claro, trabaja en temas relacionados con Israel, trabaja de manera freelance con la agencia Associated Press, lo que significa que estamos hablando de una persona que trabaja en el medio y que no surgió de apenas un simple rumor a través de las redes sociales como en otras oportunidades. Sí. Aquí lo que me están confirmando algunos vecinos, pero tomémoslo como una versión de vecinos, no es una información oficial. Por favor, vamos a manejarnos con muchísima cautela, pero ya varios vecinos de aquí del edificio me dicen que además de todos estos móviles, después de las 10:30 de la noche se llamó a un cerrajero porque
cuando llegó aparentemente la policía hasta el lugar, no podían abrir la puerta del fiscal, la puerta del departamento del fiscal. Pero vamos a tirarlo en modo potencial, es lo que los vecinos me dicen que vieron y escucharon aquí en la puerta del edificio, que además se tuvo que llamar a un cerrajero para poder entrar al departamento del fiscal Nisman. Pero repito, es versión de los vecinos, que además nos han contado algunas otras cosas, pero que yo preferiría esperar la información oficial por la gravedad de la circunstancia y porque corresponde esperar la información oficial teniendo en cuenta la gravedad que evidentemente está ocurriendo aquí con semejante cantidad de móviles, y más teniendo en cuenta que se supone que en un rato nada más o el secretario de Seguridad o el titular de la Policía Federal o el vocero de Bernie que está aquí o tal vez la vocera de la Policía Federal puedan darnos algún dato, amén de la fiscal, que fue la única que confirmó que efectivamente algo había ocurrido adentro del departamento del fiscal Nisman. Así que hay muchas versiones entre los vecinos. Esto agrega un dato más de que se habría llamado a un cerrajero para que abriera la puerta del departamento del fiscal Nisman. Mario, es importante lo que decís sobre las versiones, sobre los rumores, porque circula muchísima información. Y vamos a decirlo nuevamente, a través de las redes sociales, puntualmente a través de Twitter, que es donde explotó la noticia con el dato que publicó nuestro colega del Buenos Aires Herald. Y lo remarcamos y lo volvemos a remarcar. Tiene que ver con no confirmar la información, porque de hecho ninguna voz oficial, y hablamos puntualmente de Sergio Berni, que es el secretario de Seguridad que se encuentra trabajando en el lugar, ni Crescenti, titular del SAME, y hablamos del SAME porque están también varias ambulancias allí, ni siquiera la fiscal, que tiró algún datito, pero ni siquiera tampoco lo confirmó oficialmente, dio cuenta que sea Nisman el que sea la persona involucrada en este incidente, aunque todo indique que sí. Sí, todo indica que algo pasó en el departamento. Ahora, ¿qué pasó en el departamento? Y si efectivamente ocurrió algo con el fiscal, es lo que no podemos confirmar hasta tanto una voz oficial no nos cuente aquí en la puerta qué fue lo que efectivamente pasó. Rumores hay de todo tipo, desde los más disparatados hasta los más graves, desde los más preocupantes hasta algunos que, también intentan, siempre ocurre, sobre todo a través de las redes sociales, intentan llevar más pareceres subjetivos que información concreta. Nosotros estamos aquí en la puerta, hay varios equipos de Todo Noticias que estamos trabajando, apostados en distintos puntos y atentos a los movimientos que hay frente al edificio de aquí, repito, de la calle Azucena Villaflor 450, donde está la Torre Le Parc Puerto Madero, que es el lugar donde tiene su departamento el fiscal Nisman. Estos varios equipos de Todo Noticias somos los que estamos muy atentos a la información oficial. El resto es por ahora solo rumores y conviene no tenerlos en cuenta, por lo menos hasta ahora, hasta que no haya una confirmación oficial, teniendo en cuenta el contexto en el que se da todo esto, ¿no? En una denuncia que involucra al mismísimo poder, que la tiene como protagonista a esta denuncia a la presidenta, en voz del propio fiscal Alberto Nisman, en una reunión que iba a empezar en el Congreso por la mañana con los distintos bloques y que se iba a concretar a las 3 de la tarde con la presencia del fiscal Nisman allí en el Congreso de la Nación para informar sobre lo que él quería informarle y la gravedad de esta denuncia sobre el supuesto encubrimiento de los acusados del atentado a la AMIA. Así que teniendo en cuenta el contexto, la hora, la cantidad de móviles y teniendo en cuenta que allí adentro del edificio donde tiene el departamento el fiscal Alberto Nisman hay voces autorizadas para hablar, que habitualmente hablan, el caso de Sergio Berni, es habitual que hable con los medios, generalmente habla con los medios, es casi siempre cuando interviene en un operativo habla con los medios, entonces es cuestión de esperar algunos minutos hasta tanto la fiscal, la Policía Federal o el secretario de Seguridad o su vocero den algún tipo de información oficial que confirmen o desmienten
todo lo que ha circulado a partir de las 10:30 de la noche sobre la información que todavía no tenemos confirmada de lo que ocurrió en el departamento de Nisman y lo que puede haber ocurrido con el fiscal Alberto Nisman. Así que es cuestión de esperar, de ser cautelosos. Evidentemente es un operativo gigantesco que involucra a distintas unidades o dependencias que tienen que ver con la investigación, desde Brigada Explosivos hasta el SAME, hasta la Unidad Médica Forense, en fin, la Unidad Criminalística, un vallado aquí, así que esto es un operativo muy grande que amerita que alguna voz oficial salga a hablar con los periodistas que de a poco van llegando aquí, como también algunos vecinos y curiosos que se acercan y nos preguntan si sabemos algo de lo que pasó y si tenemos alguna confirmación de lo mucho que se está diciendo en las redes sociales. Y recordemos, Mario, el encuentro que hoy se iba a mantener de carácter reservado en el Congreso, como bien decías recién, por la investigación de la causa AMIA, y la vuelta de tuerca que quiso encontrar el kirchnerismo para que la audiencia pase a ser pública y no reservada, y haber convocado a los medios de comunicación para esta tarde. Claro, no contestan preguntas en la Casa de Gobierno cuando habla Timerman, pero sí pretenden que, y está muy bien que así sea, que los medios se enteren y puedan preguntar, porque esa es la función de los medios, en la Casa de Gobierno y en el Congreso. Pero hablo de la contradicción de que en Casa de Gobierno leen un escueto comunicado y no se salen del libreto, y es una posición totalmente distinta en el Congreso de la Nación. Digo, los medios están para informar y para conocer y para escuchar la voz de todos los funcionarios, de todos los legisladores, y saber qué es lo que pasa en los distintos ámbitos, en los tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Para eso están los medios, y y corresponde que allí donde puedan estar y hacer preguntas estén, porque es el único canal, el único vehículo para que la gente se pueda enterar de lo que pasa en los tres ámbitos, con temas que son de interés públicos y, en el caso, por ejemplo, de la investigación del atentado a la AMIA, de trascendencia internacional. Un dato que me llama muchísimo la atención, bueno, ya estamos muy avanzados en la madrugada de este lunes, y es que hay muy pocos, es un edificio que debe tener entre, calculo, 30 pisos, la Torre Le Parc, aquí en Puerto Madero, y hay muy pocos departamentos que tienen sus luces encendidas, teniendo en cuenta lo que está pasando aquí abajo. Estoy viendo en 3 o 4 pisos de los 27, 30 y pico que debe tener esta torre, muy pocos departamentos que a esta hora tienen sus luces encendidas. En algunos de ellos, de los 3 o 4 que tienen sus luces prendidas, de 1 o 2 cada tanto se asoman. No sé si son vecinos o bien si es gente vinculada a este gigantesco operativo que pispean hacia abajo qué es lo que está ocurriendo. Pero me llama la atención que, pero también estamos hablando de ya una hora en la que habitualmente la gente está durmiendo, que la gente está descansando, pero salvo estos movimientos, este es otro dato, ¿no? Salvo los movimientos de entrada y salida de Berni, Di Santo, de los efectivos y peritos que participan de este operativo, prácticamente no hay movimiento en la puerta del edificio de Azucena Villaflor 450, ni tampoco se ven luces encendidas de movimiento dentro de la mayoría de los departamentos de esta torre, que está frente al Centro de Arte del Faena. Recordemos, en Azucena Villaflor y Painé, justo allí en la esquina, en este hermoso bulevar que da a la Costanera Sur, que ahora está cortado. Este es otro dato llamativo, ¿no? El bulevar está cortado en ambas manos por móviles de la Prefectura Naval Argentina. El vallado plástico, una banda de plástico que cubre los 150 metros que tiene esta cuadra del 400 de Azucena Villaflor, tiene, yo los estaba contando recién mientras hablaba con ustedes, unos 7 efectivos que están apostados allí muy cerquita de este vallado, de tal manera de que nadie intente pasar para el otro lado.
tal como nos pidió personal femenino que se encargó de extender esta banda plástica que a partir de allí limitó aún más el trabajo de los periodistas que estamos aquí en la puerta del edificio donde tiene su departamento el fiscal Alberto Nisman. Mario, ¿y por qué remarcamos esta información? ¿Sí? La gravedad del caso. Repasando una de las notas que publicó hoy nuestro compañero Nicolás Wiñaski en el diario Clarín, sobre 330 escuchas, ¿sí? que tendría el fiscal Nisman y que involucrarían a la presidenta de la Nación directamente en torno a la investigación de la causa AMIA, del atentado a la Mutual Judía, y lo que remarca aún más la gravedad del incidente que se habría registrado en el lugar. Claro, hagamos un raconto de lo que pasó esta semana a partir del momento que trascendió la denuncia del fiscal Alberto Nisman, recordemos, involucrando al mismísimo poder kirchnerista en un supuesto plan criminal para encubrir a los acusados iraníes del atentado a la AMIA. Se conoce la noticia, el fiscal tiene una reunión con periodistas nacionales e internacionales y les entrega una versión reducida, muy reducida, de las páginas de esa denuncia, una denuncia que tiene unas 300 carillas por lo que se conoció, pero esta que se entregó a la prensa era una versión muy reducida con una acusación muy fuerte contra la presidenta, como no solo la que estaba al tanto, sino la que daba las órdenes de este plan de encubrimiento que tuvo su moño con la aprobación en el Congreso Nacional el año pasado, para esta época, del memorándum con Irán. Una vez que se produce esta reunión de Nisman informal con periodistas nacionales e internacionales de medios extranjeros, hubo una reunión también con representantes de las entidades judías que también tuvieron acceso a esta versión reducida de la denuncia que el fiscal Nisman guardaba bajo 7 llaves y sobre la que iba a ampliar hoy lunes en el Congreso ante legisladores de los distintos bloques e incluso del oficialismo que habían confirmado su presencia en esta reunión. El miércoles el fiscal Nisman por primera vez habló públicamente de su denuncia en un medio de comunicación, estuvo en el programa A Dos Voces, allí lo entrevistó nuestro compañero Edgardo Alfano, donde confirmó la denuncia, la versión reducida de la denuncia que había entregado a los medios y la gravedad de esta denuncia que había hecho pública. Y además, Mario, algo el que jueves es y el importante. viernes se empezó a armar esta reunión en el Congreso. Nisman confirma que efectivamente iba a estar hoy lunes. Trascendió, el viernes trascendió que el mismo Nisman había pedido a los legisladores opositores que no hubiera periodistas en la reunión porque eso iba a limitar sus posibilidades para dar mejores y mayores datos sobre las pruebas que él tiene, que tenía pensado aportar, las pruebas que tenía pensado darle a los legisladores sobre los fundamentos de su denuncia. El viernes por la noche, por la tarde-noche, el oficialismo a través de Diana Conti confirma que efectivamente van a ir al Congreso, a la reunión, que van a ir con los tapones de punta. Esto fue lo que dijo la diputada Diana Conti cuando la entrevistaron en una radio. El periodista le pregunta, ¿van a ir con los tapones de punta? Sí, dice Diana Conti, como debe ser, es decir, que confirmó la pregunta del periodista. El fin de semana se conocieron algunos detalles más de la denuncia y de las pruebas que el fiscal Nisman tiene en su poder sobre esta denuncia gravísima que nuevamente ponía a la investigación del atentado a la AMIA todavía impune en el centro de la atención informativa. Y ahora, plena madrugada ya del lunes, un día clave para la información de Nisman en el Congreso, este gigantesco operativo aquí en la puerta del edificio donde el fiscal en cuestión tiene su departamento. Mario, para darle aún más seriedad a la investigación de Nisman,
el propio Nisman fue el que le pidió a la gente de la Exide que haga pública esta información, ¿sí? Que levante el secreto de las comunicaciones telefónicas que había mantenido la gente del servicio secreto, ¿sí? Los espías que habían mantenido estas conversaciones para encubrir el atentado a la AMIA, y eso es lo que le da mayor veracidad a su investigación, ¿sí? Las horas de comunicación y el propio pedido del fiscal, ¿sí? Para poder liberar de alguna manera estas comunicaciones para que sean públicas y que para que todo el mundo tenga acceso a esta información, más allá de esta versión abreviada que tuvieron acceso algunos periodistas y que él de alguna manera dio a conocer a través de la pantalla de TN aquí en A Dos Voces el miércoles. Claro, y además hay que tener en cuenta estos otros dos datos. Por un lado, la palabra del juez Canicoba Corral, que es el que está encargado de la investigación a la AMIA, que en algún punto descalificó y relativizó la denuncia del fiscal Nisman, en el sentido de que se había ido más allá de los límites. Después se desdijo y no quedó muy claro cuál era la posición del juez Canicoba Corral, y en el medio también la ratificación de que era un ataque hacia la presidenta por parte de algunos ministros, entre ellos Aníbal Fernández, que fue uno de los primeros en hablar, también el ministro Randazzo, que también habló, ni hablar del canciller Timmermans, que 2 días consecutivos, jueves y viernes, convocó a conferencia de prensa trucha en la Casa de Gobierno, porque no acepta preguntas de los periodistas y se limitó a leer lo que tenía para decir, pero sin aceptar preguntas de periodistas que habían sido convocados a la Casa de Gobierno, y además, por supuesto, de algunas figuras del oficialismo que también ratificaron que para ellos era un ataque del fiscal Nisman a la presidenta, entre otros, por ejemplo, el gobernador Daniel Scioli, Sergio Uribarri, que también fue otro de los que a través de su cuenta de Twitter apoyó a la presidenta y descalificó las denuncias del fiscal, que ahora no se sabe qué es lo que está ocurriendo dentro de su casa. Sí, lo cierto es que hoy el fiscal Nisman tenía planeado, según se sabe, difundir más información, ¿sí? Sobre estas escuchas en medio de este encuentro, en una primera instancia reservado, después con el llamado del kirchnerismo para que se haga público a las 3 de la tarde en Diputados. Ahora no se sabe cuál es el destino de este encuentro, es incierto porque nadie, Mario, confirma la información sobre qué es lo que ocurrió con el fiscal Alberto Nisman. Desde las 10:30 de la noche, que hay un total hermetismo, se difundió la información en una zona donde además hay muchísima tranquilidad en líneas generales. Estamos hablando del barrio de Puerto Madero, Azucena Villaflor 450, la Torre del Parque, donde el fiscal tiene su departamento, y que esta tranquilidad se rompió en medio de este fuerte operativo policial del SAME, de prefectura, y la llegada más tarde de Viviana Fein, la fiscal que está de turno, que ya se encuentra en el interior del departamento, también de Sergio Berni, el secretario de Seguridad. Y lo cierto es que no hay información oficial por parte de Berni, ni siquiera de la gente de SAME y del doctor Crescenti, para poder terminar de confirmar lo que habría ocurrido con el fiscal Alberto Nisman en su departamento allí en el barrio porteño de Puerto Madero, Mario. Claro, y además hay que tener en cuenta esto, no solo iba a dar información sobre su denuncia, sino que también era el día en el que aparentemente, si la reunión, como había pedido el fiscal Nisman, como pidió Nisman, de que fuera de carácter reservado, es decir, que los periodistas, los medios no tuvieran acceso a esta reunión, iba a empezar a entregar algunas de las pruebas que el fiscal dice viene recopilando desde hace por lo menos 8 años. Así que era un día clave además porque se iban a conocer por lo menos los legisladores y los representantes de las entidades judías, iban a conocer algunas de las muchas pruebas que dice el fiscal Nisman que tiene para hacer una acusación semejante contra la presidenta, contra el canciller, contra Delía, contra Espeche y contra algunos integrantes de la CIDE. Así que por eso era un día importante en el Congreso. Es un día importante, lo que no sabemos si va a ocurrir finalmente o no, teniendo en cuenta esto que está aquí y que todavía no tiene confirmación oficial, pero es un día importante porque supuestamente,
si la reunión se mantenía de carácter reservado, algo que el oficialismo no quería, porque quería la presencia de periodistas, quería que la reunión con Nisman fuera pública, bueno, se iban a empezar a entregar algunas pruebas de esta denuncia muy fuerte sobre el plan criminal para encubrir por parte del gobierno a algunos de los acusados del atentado a la AMIA. Por eso es un día importante y por eso seguía teniendo mucha relevancia y sigue teniendo mucha relevancia la presencia de Nisman en el Congreso. Ahora, hay un dato que a mí me llama la atención, Ángel, y que tiene que ver con el reportaje que Nisman dio a Edgardo Alfano en A Dos Voces el miércoles, ya sobre el final de todo lo que dijo, donde confirmó la acusación contra la presidenta, donde habló de cada uno de los involucrados en su denuncia. Aquí está llegando un auto que me llama la atención, perdón que corte el relato. No, perfecto. Lo dejaron pasar, es un auto aparentemente oficial, me voy a correr unos metros. El auto está entrando a toda velocidad, Prefectura lo dejó pasar en forma inmediata, está dando la vuelta a la esquina y se está topando con un segundo control de la Prefectura que seguramente lo va a dejar pasar, y ahí está, entra un auto oscuro, entró rápidamente, está entrando, es un auto, aquí un colega dice de la Policía Federal, yo no lo confirmaría, vidrios polarizados, se está estacionando detrás de los móviles de la Policía Federal. Vamos a ver quién está bajando de este auto que se ubicó justo enfrente de Azucena Villaflor 450. Ahí los miembros de Prefectura que están custodiando el edificio. Aparentemente no vamos a poder bien ver quién baja porque me parece que lo van a hacer entrar al estacionamiento del edificio, y es impresionante cómo cuando se produce un movimiento, personal de Prefectura se pone en alerta y cualquier movimiento de los periodistas lo van controlando. Sí, ahí están corriendo algunos autos, es un auto con vidrios polarizados. Ahí se está corriendo otro auto de color gris y me parece que lo van a meter en la cochera de tal manera que no sé si vamos a poder ver. No, ahí se está estacionando junto a la vereda del edificio donde se está haciendo este operativo gigantesco. Es un operativo que no tiene patente oficial por lo que veo, que tiene vidrios polarizados. Es un auto que venía solo, sin custodia. Presumo que puede ser algún ministro del Poder Ejecutivo, presumo, por las características del auto, pero no lo puedo confirmar. La persona que está allí adentro demora en bajarse. Ahí el auto quedó estacionado, baja el chofer, salvo que vengan a buscarlo a Bernie o al jefe de la Policía Federal, bajó el chofer del auto. Me da la sensación que hay alguien más, estamos a unos cuantos metros, entonces no podemos ver más allá de los vidrios polarizados de este auto, y además está ubicado detrás de todos los móviles de la Policía Federal. Entonces hay que hacer un poco de malabarismo aquí y tener vista de largo alcance como para confirmar si efectivamente está llegando alguien o el auto está viniendo a buscar a alguien de los que están adentro del edificio donde se lleva a cabo este operativo gigantesco en el departamento del fiscal Alberto Nisman. El auto ha quedado allí estacionado. Ni bien estacionó, hubo movimientos de los efectivos de la Prefectura que con sus chalecos y armados están aquí muy cerquita nuestro y por supuesto apostados
en varios puntos frente a la puerta del edificio. El auto venía a muy alta velocidad, pasó los 2 controles de prefectura que hay para llegar hasta Azucena Villaflor 450. Allí estoy viendo, aparentemente son varios policías de civil que hablan entre ellos, que se mueven. Los integrantes de la unidad antiexplosivos están adentro de su auto, no se han movido, pero este auto evidentemente generó el centro de atención de todos los que están participando, más allá del vallado, de este gran operativo aquí, donde todavía no hay confirmación sobre lo que pasó en el departamento de Nisman y si algo pasó con el fiscal que hizo la denuncia contra la presidenta en los últimos días. Bien, Mario, hay movimiento de los efectivos. Tus ojos que nos permiten saber qué es lo que está pasando en el lugar realmente, ¿sí? Porque estamos viendo muchas fotografías a través de las redes sociales que estamos compartiendo con ustedes a través de las pantallas de Todo Noticias, para que tengan una dimensión de lo que está pasando así. Sí, Mario. Aquí me parece que se están yendo los integrantes de la unidad médico forense de investigación criminal que vinieron en otro auto, un hombre que llegó con 3 portafolios. Voy a correr unos metros. Señor, ¿nos puede confirmar algo de lo que pasó, por favor? Aunque sea la tarea que vinieron a hacer, ¿nos puede confirmar algo? ¿Es en el departamento del fiscal Nisman? ¿Pasó algo con el fiscal? ¿Qué tareas hicieron, por favor? ¿Qué tareas hicieron? ¿Falta mucho para que terminen con las tareas? Bueno, no quieren hablar. No hay palabras para los periodistas. Nada, absolutamente nada. Pero es un hombre que ya habíamos visto, que bajó de un móvil de la prefectura con 3 portafolios. Bajó hace aproximadamente 1 hora. Desde un auto de la prefectura. Ahora salió del edificio con esos 3 mismos portafolios, los dejó otra vez allí en el auto de la prefectura, pero no ha dicho absolutamente nada, ni siquiera confirmando si pasó algo con el fiscal Alberto Nisman. Sí, y el hermetismo que sigue presente en el lugar, Mario, a pesar del fuerte operativo que hay allí, y que gracias a las filtraciones en las redes sociales se puede comenzar a trabajar allí. Lo cierto es que nadie confirma qué es lo que ocurrió con el fiscal Alberto Nisman. Lo cierto también es que hay una fuerte presencia en el lugar de policía, de prefectura, de gendarmería, de los bomberos, del SAME, y que a pesar de esto, de la unidad criminalística médica, y que a pesar de todo esto, no podemos confirmar qué es lo que pasó con Nisman. Recién... Bueno, yo te voy a decir algo. Aquí hay cara de espantados, Las caras no son las mejores. No son las mejores. Y los movimientos son movimientos bruscos, movimientos de urgencia, de absoluto hermetismo, pero son caras muy serias, muy serias. Mario, ¿puedes confirmar la presencia de algún familiar en el lugar? Sí, hay familiares, hay familiares. Lo que nos dijeron es que hay familiares del fiscal Nisman. Lo que no sabemos si son estos familiares de Nisman los que llamaron al cerrajero que aparentemente, según el testimonio de los vecinos, lo aclaro, según el testimonio de los vecinos, el cerrajero que llegó aquí hasta el edificio y que fue el que habría abierto la puerta del departamento del fiscal Nisman. Pero que hay familiares, sí, porque ese dato fue confirmado por los propios familiares a otro de los equipos de Todo Noticias que está trabajando a unos metros del lugar donde estoy yo. Así que hay familiares, hay familiares.
Sí, lo que refuerza todo en torno a Alberto Nisman, ¿sí? ¿Y por qué lo decimos y por qué lo remarcamos? Porque no hay ninguna confirmación oficial, a pesar de este fuerte operativo que hay en el lugar, pero si sumamos la presencia de familiares del fiscal Nisman, además de Sergio Berni, del secretario de Seguridad, de la fiscal que atiende la causa, o la fiscal de turno, en realidad, de Viviana Fein, bueno, esto refuerza aún más las hipótesis que circulan en torno a Alberto Nisman, el fiscal que estaba trabajando en la causa AMIA y que hoy a las 3 de la tarde tenía que presentarse en diputados para poder revelar más información en torno a todo esto que ocurrió en estos años y el presunto encubrimiento del gobierno para con el atentado a la motor judía de la AMIA. Efectivamente. Me llama mucho la atención, te decía, las caras son caras de espanto, ¿sí? Cara de no me pregunten por favor, porque es una situación complicada, que es algo que yo ya les había dicho más temprano, esto de que efectivamente aquí hay otros movimientos. Me voy a correr. Se está yendo la ambulancia del SAME. Se está yendo la ambulancia del SAME, por lo menos 2 personas del SAME acaban de subir a la ambulancia. No sabemos si está el doctor Alberto Crescenti, pero sí ya hay como una especie de conato de desmontar este operativo, porque sacaron estos 3 portafolios. Mario, también la presencia de la división... Y ahora se está yendo, por favor, se está yendo la ambulancia que está pidiendo, la ambulancia que está pidiendo permiso a prefectura. Van a tener que romper la banda elástica. Una sola preguntita, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué fue lo que pasó? No te dejan decir nada. ¿Quién no te deja decir nada? ¿Hay familiares de Nisman? No estoy autorizado, no me dejan decir nada. Es lo que yo les decía, son caras de espanto. ¿Con quién hablabas, Mario? Y evidentemente hay una orden de que nadie diga absolutamente nada. No me dejan decir nada. Mario, no me dejan decir nada. Personal de SAME, de prefectura. Es personal del SAME, la ambulancia del SAME que se acaba de ir. Repito, no sabemos si está el doctor Alberto Crescenti, que habitualmente es otro de los que cuando ocurre algo enseguida habla con los medios, al igual que el secretario de Seguridad Sergio Berni. Pero lo mismo que pasó recién con este hombre que se acercó hasta el móvil de prefectura, aquí da la sensación de que ya tendríamos que tener una confirmación, porque se empieza a desmontar este operativo. Un auto que llegó con vidrios polarizados a buscar a alguien y lo están esperando, está el chofer allí paradito. El auto se estacionó justo enfrente del portón principal del edificio de Azucena Villaflor 450, es decir que la persona no tiene más que salir del edificio y meterse allí adentro. Vimos cómo sacaban estos 3 portafolios que habitualmente se utilizan tienen material para hacer peritajes, y ahora se está yendo se acaba de ir la ambulancia del SAME, se está corriendo también Mario, el móvil de la brigada antiexplosivos, así que aquí hay conato de que este operativo se empieza a desmontar, y yo creo que de un momento a otro, Mario, puede haber novedades aquí. Ahí está llegando otro móvil de prefectura con sirena. Nos vamos acomodando, Mario, que tenemos el móvil en vivo, ¿sí? Para poder mostrar bien las imágenes de lo que está pasando allí. Nos vamos acomodando a las 2 de la mañana con 53 minutos. Habría muerto el fiscal Alberto Nisman. Hoy, 3 de la tarde, tenía que presentar sus pruebas ante diputados. Clave en el marco de la causa del atentado de la AMIA y este fuerte operativo que se está viviendo a las 2 de la mañana con 53 minutos. Imágenes en vivo de Todo Noticias.